¿Qué pasaría si te dijera que la inteligencia artificial acaba de aprender a hacer algo que solo podían hacer los humanos? ¿Y si te dijera que lo hace mejor que nosotros? ¿Y si te dijera que lo que estamos presenciando ahora mismo no es un mero avance, sino el inicio de una era donde la definición de identidad y fama se reescribe por completo, con o sin intervención humana? Hace solo 72 horas, gran parte de esta realidad era ciencia ficción. Hoy, es real. Mañana, será lo normal. Este es el ritmo al que avanza la inteligencia artificial en 2025, transformando industrias y, lo que es más importante, nuestra percepción de lo auténtico. En este vertiginoso escenario digital, la delgada línea entre lo virtual y lo humano se desvanece a una velocidad que desafía nuestra capacidad de asimilación. Estamos presenciando una revolución, donde figuras digitales compiten hombro con los creadores de contenido tradicionales. Un ejemplo representativo de esta nueva ola es Gigi, una influencer creada por la estudiante Simone Mackenzie, quien ha sabido aprovechar la tecnología para captar la atención en las redes sociales. Este fenómeno no es aislado. Surgió en un momento en que las plataformas digitales ya estaban saturadas de contenido, y la audiencia buscaba novedad y eficiencia. Otra limitación es el persistente valle inquietante que mencionábamos, que puede hacer que algunas figuras generadas por inteligencia artificial resulten ligeramente perturbadoras para ciertos públicos, especialmente cuando la tecnología busca una perfección inalcanzable. Además, existen desafíos técnicos relacionados con la coherencia a largo plazo de su personalidad y narrativa. Mantener un personaje virtual que evolucione de forma creíble durante años, sin caer en contradicciones o clichés, requiere una gestión y un desarrollo algorítmicos muy sofisticados que aún están en progreso. En comparación con influencers humanos, cuyo mayor competidor podría ser otro humano con más carisma o un nicho mejor, los influencers virtuales compiten en un plano diferente, donde la perfección técnica se enfrenta a la imperfección orgánica de la experiencia humana. Mientras que un influencer humano puede construir una marca en torno a su singularidad y su historia personal, un influencer virtual depende de la innovación tecnológica y la maestría en la creación de personajes. Las implicaciones de la popularidad de los influencers digitales van mucho más allá de lo superficial, tocando aspectos psicológicos y sociales significativos que están reconfigurando nuestra sociedad. Para empezar, la creciente aceptación y el consumo de contenidos generados artificialmente podrían desplazar aún más las percepciones tradicionales de fama y éxito. Un estudio reciente señala que los usuarios jóvenes, generalmente, son menos críticos respecto a la autenticidad de las figuras que siguen en redes sociales, lo que crea un terreno fértil para el ascenso de estas personalidades virtuales. Esto, si bien presenta ciertas oportunidades para la innovación en contenido, también plantea ciertos peligros. La incapacidad para distinguir entre lo real y lo generado por inteligencia artificial puede llevar a problemas relacionados con la salud mental y la autoimagen. Las audiencias podrían terminar estableciendo expectativas poco realistas basadas en los estándares estéticamente perfectos y los estilos de vida inalcanzables que dominan el contenido digital generado por algoritmos. La presión de emular un ideal de perfección digital podría ser devastadora para la autoestima de millones de personas. A nivel ético y social, este fenómeno abre una verdadera caja de Pandora. ¿Qué sucede con la privacidad de los datos si la inteligencia artificial se vuelve experta en emular características humanas? ¿Cómo se aborda la responsabilidad si un influencer virtual difunde desinformación o contenido dañino? La regulación, que ya lucha por mantenerse al día con el ritmo de la tecnología, se enfrenta a un nuevo desafío masivo. La existencia de influencers que nunca duermen, nunca se enferman y no tienen que pagar un salario, plantea también preguntas sobre el impacto en el empleo en industrias creativas y del marketing. Influencers humanos como Kaavilla Sambasivam ya sienten la presión de una competencia que puede producir contenido más rápido y de forma más consistente. La brecha en la percepción del público también es notable. Mientras que algunos aplauden la innovación de Gigi como un producto tecnológico brillante, otros cuestionan la sostenibilidad y el futuro de aquellos que generan contenido desde un enfoque puramente humano. La interacción con sus seguidores, aunque programada para simular profundidad, puede carecer de la complejidad emocional y la vulnerabilidad que caracterizan a los influencers humanos. La respuesta a comentarios, la capacidad de mostrarse imperfecto y la espontaneidad son elementos que la audiencia asocia profundamente con la autenticidad. Sin embargo, estas mismas características son desafiadas por la inmediatez y la perfección aparente que ofrecen las figuras virtuales, creando un dilema sobre lo que significa ser auténtico, en un mundo cada vez más digitalizado y algorítmico. Expertos y la comunidad tecnológica reaccionan a este fenómeno con una mezcla de entusiasmo y cautela. Jessa Lingle, una experta en comunicación digital, ha señalado que este fenómeno no es simplemente un capricho, sino un cambio estructural en las formas de comunicación y la manera en que se generan contenidos, incluso acuñando el término AI slop, que podríamos traducir como desperdicio de inteligencia artificial.
para referirse a la calidad y el propósito de algunas de estas creaciones. Por otro lado, un estudio respaldado por Harvard apunta a que la relación entre la realidad y la ficción se complica, dejando a las nuevas generaciones de usuarios en un limbo de escepticismo y fascinación. En foros especializados y comunidades de desarrolladores, el debate está servido. Muchos aplauden la capacidad de la inteligencia artificial para democratizar la creación de contenido y abrir nuevas vías de expresión artística, viendo en Gigi un paso adelante para la creatividad asistida por máquinas. Otros, sin embargo, expresan profundas preocupaciones sobre la ética de la emulación humana, el impacto en el bienestar mental de los jóvenes, y la posible dilución de la creatividad humana en un mar de contenido generado algorítmicamente. La comunidad de usuarios beta y los early adopters, o primeros adoptantes de estas tecnologías, tienden a ser más receptivos, fascinados por la novedad y las posibilidades, mientras que un sector más amplio del público mantiene una distancia crítica, aún procesando la implicación de interactuar con entidades que no son orgánicas. Mirando hacia el futuro a corto plazo, en los próximos 6 meses, es probable que veamos una explosión de figuras virtuales aún más sofisticadas, con mejoras notables en la naturalidad de sus movimientos, expresiones faciales, y la fluidez de sus interacciones lingüísticas. Las plataformas de inteligencia artificial que permiten su creación se volverán más accesibles y fáciles de usar, abriendo la puerta a un número aún mayor de creadores independientes. Se lanzarán nuevos productos y servicios basados en esta tecnología, desde asistentes personales con personalidades distintivas hasta herramientas de marketing que permitan a las pequeñas empresas crear sus propios avatares de marca. La adopción en nichos específicos como la moda, los videojuegos o la educación experimentará un crecimiento significativo. Sin embargo, las barreras iniciales seguirán siendo la percepción de autenticidad y la necesidad de una narrativa convincente que vaya más allá de la mera perfección estética. A medio plazo, en los próximos 1 o 2 años, la tecnología detrás de los influencers virtuales se integrará aún más profundamente en las herramientas de creación de contenido convencionales. Veremos una maduración de las aplicaciones, con influencers virtuales capaces de participar en transmisiones en vivo en tiempo real, responder preguntas complejas y mantener conversaciones personalizadas con sus seguidores. Es probable que surjan nuevos modelos de negocio, donde las marcas puedan licenciar personalidades de inteligencia artificial para campañas específicas, o donde los propios influencers virtuales se conviertan en productos digitales que los usuarios pueden poseer y personalizar. Los obstáculos técnicos, relacionados con la coherencia narrativa y la prevención del valle inquietante, serán abordados mediante algoritmos más avanzados y modelos de inteligencia artificial multimodal, que puedan entender y generar información de diferentes tipos, visual, textual, auditiva, de forma más cohesiva. Los competidores lanzarán sus propias alternativas, lo que impulsará la innovación y la calidad en el sector, haciendo que la barrera de entrada para crear un influencer virtual de éxito sea más alta. A largo plazo, en los próximos 3 a 5 años, esta línea de desarrollo apunta hacia una integración tan profunda que la distinción entre lo virtual y lo real en el ámbito digital podría volverse casi imperceptible para el usuario medio. Los influencers virtuales podrían evolucionar hacia AIAs, compañeros de inteligencia artificial, capaces de ofrecer apoyo emocional, educación personalizada, o incluso participar en roles de entretenimiento interactivo que hoy solo son posibles en la ciencia ficción. Podríamos ver la aparición de metaversos poblados casi exclusivamente por estas entidades, donde la interacción social toma formas completamente nuevas. La inteligencia artificial no solo generará el contenido, sino que también podrá diseñar las narrativas, gestionar las interacciones y adaptar la personalidad de los influencers virtuales en tiempo real, aprendiendo de las preferencias de la audiencia. Esto hará posible que experiencias inmersivas y personalizadas, a una escala nunca vista. La pregunta ya no será si un influencer es humano o artificial, sino qué tipo de conexión y valor ofrece. Recapitulemos. El ascenso de influencers virtuales como Gigi, creada por Simone Mackenzie y respaldada por avances exponenciales en inteligencia artificial, ha redefinido el panorama de la fama y la creación de contenido. Esto significa que la barrera entre lo real y lo digital se ha vuelto permeable, transformando la manera en que interactuamos con las personalidades en línea. En los próximos meses y años, veremos una integración más profunda de la inteligencia artificial en cada aspecto de la presencia digital, con modelos más sofisticados y accesibles. Y a largo plazo, la noción misma de identidad y conexión en el ámbito digital se reconfigurará por completo. Este no es un avance incremental, es un punto de inflexión que redefine lo que significa ser alguien en la era digital. La forma en que interactuamos con el contenido y con las figuras públicas funcionará dentro de unos años, será radicalmente diferente a como la conocemos hoy. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará nuestra relación con la fama y la identidad,
sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en esa transformación. Llevamos años siguiendo la evolución de la inteligencia artificial, desde los avances más técnicos hasta sus implicaciones más amplias. Si quieres ese nivel de análisis regularmente, suscríbete al canal. Lo que Gigi representa es, en esencia, la punta del iceberg de una transformación que venía gestándose silenciosamente hasta que el momento actual permitió su explosión. Sus primeros éxitos no solo generaron curiosidad, sino también una oleada de reacciones que oscilaron entre la fascinación y un profundo escepticismo, planteando de inmediato preguntas incómodas sobre la autenticidad y el impacto social. La aparición de Gigi y otras figuras virtuales similares no solo es una curiosidad tecnológica, sino un punto de inflexión que nos obliga a reconsiderar lo que valoramos en la interacción digital y a quién le otorgamos nuestra atención. Su existencia desafía directamente la concepción tradicional de lo que significa ser un creador de contenido, y nos empuja a un debate mucho más profundo sobre la naturaleza de la conexión humana en un mundo cada vez más mediado por algoritmos. Para entender la magnitud de este fenómeno, necesitamos retroceder un poco en el tiempo. La idea de personajes virtuales no es del todo nueva. Pensad, por ejemplo, en la Vocaloid japonesa Hatsune Miku, quien emergió a mediados de los 2000 y llenó estadios, aunque su existencia era puramente digital. Sin embargo, Miku era una entidad estática en su interacción, y su contenido requería de una mano humana muy explícita. Luego, a principios de los 2018, comenzaron a aparecer figuras como Lil Miquela, pionera en el concepto de influencer virtual, con una narrativa y personalidad más desarrolladas, aunque todavía muy dependiente de equipos de animadores y guionistas. Estos intentos previos, aunque exitosos, tenían limitaciones significativas. Eran costosos, lentos de producir, y carecían de la capacidad de interacción dinámica. La inteligencia artificial aún no había alcanzado la sofisticación necesaria para democratizar y agilizar este proceso. Ahora, en 2025, la diferencia es abismal. La capacidad de la inteligencia artificial para generar contenido visual y textual casi de forma autónoma ha reducido drásticamente el tiempo y el coste, permitiendo que un único creador, como Simone Mackenzie, pueda dar vida a una figura como Gigi y escalar su presencia a niveles inimaginables hace tan solo unos años. Este salto no ha sido fortuito. Ha sido el resultado de años de investigación y desarrollo en campos como la generación de imágenes y vídeo por inteligencia artificial, el procesamiento del lenguaje natural y la síntesis de voz, que han convergido para hacer posible lo que antes era un sueño. El panorama competitivo en este espacio es tan fascinante como complejo. Mientras Gigi de Simone Mackenzie se centra en la estética y la moda, otros creadores como Daniel Riley están explorando nichos diferentes, utilizando la inteligencia artificial para crear narrativas históricas o educativas. Los enfoques varían enormemente. Algunos optan por personajes hiperrealistas que rozan el valle inquietante, esa sensación de incomodidad que surge al ver figuras que son casi humanas, pero no del todo, mientras que otros abrazan la estética más estilizada o animada. Los gigantes tecnológicos también han intentado incursionar en este campo, aunque a menudo con mayor cautela, explorando asistentes virtuales o avatares para metaversos, pero sin el mismo énfasis en la personalidad y la influencia directa. Lo que ha diferenciado a creadoras como Mackenzie es su agilidad y su comprensión profunda de las dinámicas de las redes sociales, combinadas con un acceso cada vez más democratizado a herramientas de inteligencia artificial avanzadas. Mientras que las grandes corporaciones se mueven con la lentitud inherente a sus estructuras, los creadores independientes pueden innovar, experimentar y lanzar proyectos en cuestión de semanas, aprovechando las tendencias y la receptividad de una audiencia global. Este ecosistema, aún en sus primeras etapas, ya es un hervidero de creatividad y competencia, donde la velocidad y la originalidad son clave. Pero, ¿cómo es posible crear personajes virtuales tan convincentes y capaces de generar contenido? La magia, o más bien la ingeniería, reside en la convergencia de varias tecnologías de inteligencia artificial de vanguardia. En su núcleo, estas figuras utilizan lo que se conoce como modelos generativos, principalmente redes generativas antagónicas o GANs, y más recientemente, modelos de difusión. Imagina que las GANs son como un artista falsificador y un detective trabajando juntos. El artista crea imágenes de caras, cuerpos o entornos, tratando de hacerlas lo más realistas posible. El detective intenta diferenciar entre las imágenes reales y las generadas por el artista. Este ciclo de mejora continua hace que el artista sea cada vez mejor, hasta que sus creaciones son casi indistinguibles de la realidad. Los modelos de difusión, por su parte, funcionan añadiendo ruido a una imagen hasta que se convierte en puro estruendo, y luego aprenden a revertir ese proceso,
reconstruyendo una imagen limpia a partir del ruido. Esta capacidad les permite generar imágenes desde cero con una calidad y un detalle asombrosos. Estas tecnologías base son lo que permite a Gigi tener una apariencia consistentemente atractiva y realista en diferentes fotografías y vídeos. La arquitectura de un sistema para un influencer virtual típico es una compleja orquestación de módulos de inteligencia artificial. En la capa superior tenemos el modelo de generación de imagen y vídeo, encargado de la parte visual. Este puede alimentarse de un texto, como Gigi está en París bebiendo un café, y generar la imagen, o el clip de vídeo correspondiente. Pero la interacción va más allá de lo visual. Un segundo componente crucial es el motor de procesamiento del lenguaje natural, o NLP. Este permite al influencer comprender y responder a comentarios, mensajes directos, o incluso generar sus propios guiones para los vídeos. Es como tener un cerebro digital que procesa el lenguaje humano, entiende el contexto y formula respuestas coherentes y con la personalidad predefinida del personaje. Por debajo de estos dos, existen sistemas de síntesis de voz que transforman el texto generado por el NLP en una voz natural, y motores de animación facial y corporal que sincronizan los movimientos y expresiones con el discurso. Todo esto se integra mediante un sistema de control central, que es el director de orquesta que coordina todas estas inteligencias artificiales, para que actúen como una única entidad coherente y dinámica. El proceso de creación de contenido con una inteligencia artificial es un contraste dramático con la producción tradicional. Mientras que un influencer humano como Kaaviya Sambasivam podría pasar días planificando una sesión de fotos, grabando vídeos y editando meticulosamente, una influencer virtual como Gigi puede producir un vídeo en cuestión de minutos. Un creador humano introduciría un guión, o una serie de prompts textuales en el sistema. Por ejemplo, podría escribir, Gigi probando un nuevo batido de frutas en la playa al atardecer, o Gigi reflexionando sobre la última serie de moda en su ordenador. La inteligencia artificial toma estas indicaciones, genera las imágenes o secuencias de vídeo, sintetiza la voz con el texto, y en algunos casos, puede incluso añadir la música de fondo o los efectos visuales. Este sistema no solo es más rápido sino que también es inmensamente escalable. Se pueden generar cientos de variantes de un mismo contenido en muy poco tiempo, experimentar con diferentes estilos visuales, o incluso adaptar el contenido para audiencias específicas en distintos idiomas, todo con un esfuerzo humano mínimo. Antes, lograr algo así requeriría un equipo de producción entero, con diseñadores gráficos, animadores, guionistas, actores de voz y editores, y aún así tardaría semanas. Ahora, la inteligencia artificial automatiza gran parte de este flujo de trabajo, redefiniendo por completo lo que significa ser un creador, y democratizando el acceso a la producción de contenido visual de alta calidad. Las capacidades de estos influencers virtuales son, en muchos aspectos, asombrosas. Primero, su omnipresencia es inigualable. Gigi puede estar en París un minuto y en Tokio al siguiente, sin billetes de avión, aduanas ni desfases horarios. Esto significa que pueden participar en múltiples campañas publicitarias simultáneamente, aparecer en eventos virtuales en diferentes usos horarios, y mantener una presencia constante y global. Por ejemplo, pueden lanzar una línea de ropa en una semana, promocionar un nuevo videojuego la siguiente, y luego ofrecer un tutorial de maquillaje, todo ello con un control total sobre la narrativa y la imagen, algo impensable para un humano con limitaciones físicas y de tiempo. En segundo lugar, su versatilidad temática es casi ilimitada. Daniel Riley, por ejemplo, utiliza elementos históricos en sus vídeos, llevando la narración a un nuevo nivel sin necesidad de un presupuesto exorbitante. Gigi puede ser una experta en moda, una activista social o una chef, adaptando su persona a las demandas del mercado o a los deseos de su creadora. Antes, para lograr tal amplitud, se necesitarían múltiples personas o un único influencer con un talento y un tiempo sobrehumanos. Ahora, la inteligencia artificial lo hace posible. Tercero, ofrecen una consistencia y una perfección estéticas que son difíciles de replicar humanamente. No tienen malos días, nunca se cansan, y siempre lucen impecables, lo que resulta muy atractivo para las marcas y las audiencias que buscan una imagen idealizada. La diferencia en la producción y el resultado es, para muchos, abismal. Sin embargo, no todo es perfección en el mundo de los influencers virtuales. Sus limitaciones son igualmente relevantes, y nos recuerdan que, de momento, siguen siendo herramientas. La más evidente es la falta de auténtica espontaneidad y vulnerabilidad. Aunque pueden simular emociones y respuestas rápidas, carecen de la capacidad de experimentar el mundo o de reaccionar genuinamente a eventos inesperados de forma independiente. Su autenticidad es, en última instancia, programada. Por ejemplo, no pueden tener un mal día de verdad, tropezar torpemente en público,
o compartir una experiencia personal dolorosa, que resuene profundamente con la audiencia de la misma manera que lo haría un humano. Esta es una de las principales objeciones que levantan críticos como Kaaviya Sambasivam, quien basa su conexión en compartir su vida cotidiana, con sus luchas y triunfos reales.